¿O la ven en chiquito? Cuénteme, ¿sí la ven bien? Se ve en chiquito. ¿La ven chiquito? Híjole. Mm, Amigo, ya han dicho, es que un día me desmayé, ¿no? Perdí el conocimiento. Entonces, cuando nos preguntan, ¿y por qué habrá sido? ¿No? Entonces, esta clase es para darnos una idea de cuáles son esas causas de síncope, de desmayo. Entonces, vamos a ponerle una definición para que todos estemos hablando en el mismo concepto. Es una pérdida de la conciencia transitoria debido a la hipoperfusión cerebral global. Ajá. Es decir, una baja de que llega sangre al cerebro de manera transitoria, caracterizada por un inicio muy rápido, de muy corta duración, con recuperación espontánea y completa. Ujú. Puede ser debido a tres tipos de etiología. Puede ser a algo que se llama síncope reflejo, síncope de origen cardíaco o debido a hipotensión ortostática. Entonces, eh, en esta diapositiva nos muestra todas las causas que pueden generar un síncope reflejo, ¿sí? El síncope reflejo también es llamado neuromediado. Uh-huh. Y dentro de las primeras causas que tenemos es por una reacción vasovagal. Dentro de estas está el que es mediado por una angustia emocional, por un miedo, debe ser un miedo pues, bastante fuerte, dolor, instrumentación, por ejemplo, cuando están haciendo un procedimiento dental o están colocando una sonda urinaria, o cuando fobia a la sangre, cuando ven que alguien se desangra o le toman muestras de sangre, también mediado por estrés ortoestático. ¿Ok? Todo eso se llama vasovagal, reflejo, clasificación de síncope, reflejo de tipo vasovagal. Y luego tenemos el situacional. Lo vemos en cierto tipo de personas, por ejemplo, cuando tosen o estornudan, alguna estimulación gastrointestinal cuando tragan o están pujando para defecar, o cuando tienen algún dolor visceral, por ejemplo, dolor en la menstruación, cuando están tratando de miccionar, sobre todo los pacientes que ya tienen problema de próstata y que llegan a tener a lo mejor mucho pujo para poder miccionar, después del ejercicio, después de comer, y otros, por ejemplo, el tocar instrumentos de viento o levantar pesas, ¿ok? Eh, a eso le llamamos situacional. Y por último tenemos al síncope de seno carotidio, que estas son formas ya muy atípicas, muy raras, ¿verdad? Pero que pueden ser al estimularse la parte de las carótidas, ¿eh? Sobre todo cuando alguien las está apretando, una maniobra ahí de ahorcamiento, o cuando aprieta mucho a lo mejor ahí una corbata, un cuello, ¿ok? Bueno, esas son las de tipo reflejo o neuromediado. Y luego tenemos en el otro lado de la diapositiva síncope debido a hipotensión ortostática. Y esta se divide en varios. Una es la disfunción autónoma primaria, que bueno, esta la vemos en ciertos padecimientos que tienen disfunción autonómica, como por ejemplo eh, enfermedad de Parkinson, demencia por cuerpos de Lewy, atrofia sistémica múltiple, ¿ok? O disfunción autonómica secundaria, por ejemplo, esos que se ven afectados los nervios debido a otra enfermedad, por ejemplo, la diabetes, la amiloidosis, las toxinas por uremia, esos pacientes con insuficiencia renal, o aquellos pacientes que tienen una lesión en médula espinal, o también a otro subtipo que llamamos hipotensión ortostática inducida por fármacos. ¿Cuáles son esos fármacos que bajan la presión? Pues obviamente los antihipertensivos, los diuréticos, los vasodilatadores son los antihipertensivos básicamente. El alcohol, no sé si les ha pasado, ay, que se puso muy borrachito y se terminó desmayando.
Pues sí, porque pues el alcohol tiene un efecto vasodilatador, aparte diurético. Entonces, si juntamos las dos cosas, causan lo de la hipotensión. Y por último, la depleción de volumen, o sea, cuando alguien pierde líquido en su cuerpo, ya sea por una hemorragia, por una diarrea o por vómitos, ¿ok? Entonces, eh, estos son las dos clasificaciones, reflejo y síncope debido a hipotensión ortostática. Vamos a ver el último, que es el síncope de origen cardíaco o cardiovascular. A este, pues es como muy lógico. El problema va a estar en el corazón, ¿verdad? Las primeras causas de síncope son las arritmias, y dentro de las arritmias tenemos las bradicardias, o sea, las que laten lento, y luego tenemos las taquicardias, las que laten rápido. Entonces, bueno, dentro de las bradicardias tenemos a la disfunción del nodo sinusal. Ahí está incluido un síndrome que se llama de braditaquicardia, bradicardia taquicardia, es decir, tanto el paciente puede tener episodios de que late lento como de que late rápido. También por enfermedad del sistema de conducción auriculoventricular, o ya sea que tengan un dispositivo implantable, un marcapaso y que disfuncione o se le haya acabado la pila, ¿verdad? La taquicardia dentro de las taquicardias tenemos la más característica que es la arritmia o taquicardia supraventricular y después le viene la ventricular, ¿ok? Y por último podemos tener, ya les decía, ambas, bradis y taquis, inducidas por fármacos o que sea una enfermedad de tipo estructural. Por ejemplo, que el paciente haya sufrido un infarto, que tenga un problema de alguna válvula, que el corazón esté crecido, que tenga alguna masa cardíaca, que tenga enfermedad en el pericardio, un tamponade cardíaco, alguna anomalía congénita de las arterias del corazón, o que le hayan puesto una válvula protésica y esté fallando, y otras como la embolia pulmonar, la disección aórtica aguda o la hipertensión pulmonar. Se fijan, todas estas causas hay que investigarle más a detalle, ¿verdad? Hacer estudios a profundidad, no nada más un interrogatorio ligero como las otras causas del síncope reflejo, de que, estaba haciendo ejercicio o estaba en un lugar donde hacía mucho calor o me dio mucho miedo ver la sangre, ¿ok? No, aquí sí se requieren hacer estudios del corazón para llegar a la causa real. Entonces, si pudiéramos ponerlos todas las causas en una sola diapositiva, esta es una imagen que representa todo eso. Tenemos como punto del centro que la causa del síncope es por una presión arterial baja que genera una hipoperfusión cerebral global, ¿ok? Y dentro de esta presión arterial baja, o es de origen de gasto cardíaco bajo, o debido a la baja resistencia periférica. Bueno, entonces, tenemos aquí, pues ya separado las causas de síncope cardíaco, síncope reflejo y síncope debido a hipotensión ortostática, que son de las que estuvimos hablando. Perdón, vamos a regresarnos. Ahí. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer con un paciente? Pues interrogarlo, ver las características clínicas para ver hacia cuál síncope se trata o cuál es el origen del síncope del paciente. Entonces, cuando valoramos un paciente y creemos que es un síncope neuromediado, tiene que haber ausencia de cardiopatía. ¿Ok? Si se va a acabar el tiempo, me avisan, por favor.
de la presentación, sino para volvernos a conectar. Debe haber ausencia de cardiopatía, debe de haber ya una historia prolongada de otros episodios de síncope. Quiero mencionar también que los pacientes tienden a decir que el síncope les dio, pero que antes de eso ellos sintieron un olor desagradable, o dolor, o una visión, un sonido, tuvieron algún tipo como de de sensaciones y que generalmente después de esto se vino lo del síncope. También el estar de pie durante mucho tiempo en lugares abarrotados y mal ventilados, por ejemplo, como los que se desmayan cuando están en misa, o cuando están formados en honores a la bandera y hace un solazo, ¿ok? Generalmente pueden tener síntomas asociados al síncope como náuseas, ganas de vomitar o incluso vomitan. Uh-huh. Pueden ser durante una comida o inmediatamente después. Se puede desencadenar también generalmente si hay presión en el seno carótido al girar la cabeza, o cuando hay algún tumor aquí en el cuello, o durante el afeitado. Les decía que llevar cosas muy apretadas en el cuello, como corbatas, camisas o collares muy apretados, o después de un esfuerzo. Entonces, todo eso se tiene que interrogar, y si nos da positivos algunas respuestas de esto, pues lo más probable es que se trate de un síncope neuromediado. Luego tenemos al síncope debido a hipotensión ortostática. Aquí sí o sí el paciente les tiene que decir, no, pues me dio, o se relaciona cuando estoy mucho tiempo de pie. Ajá. Hay una relación temporal con a lo mejor el inicio de alguna medicación, sobre todo esos pacientes que son hipertensos y que les dicen, no, pues es que me subieron la dosis de esta pastillita y resulta que es un vasodilatador o un diurético muy fuerte. Pues bueno, eso pudo haber sido la causa entonces. Uh-huh. Nuevamente, aquí el estar de pie, pero en lugares muy mal ventilados también, abarrotados, también puede ser la causa. Presencia de neuropatía autónoma o de Parkinson, o después de un esfuerzo. Uh-huh. Y bueno, les decía que aquí el que es más complejo de investigar es cuando estamos tratando de identificar cuál es la causa de ese síncope, si es de origen cardíaco. Lo primero, pues, es hacer como una historia familiar de si ha habido muertes de origen cardíaco de inicios así súbitas, en pacientes, sobre todo jóvenes en la familia, o si ya les han hecho estudios del corazón y les han comentado que tengan alguna patología, ¿verdad? Y pues lo primero que se tiene que hacer es un electrocardiograma. Uh-huh. Con el electrocardiograma nos da bastante información. Vemos si se trata de un bloqueo, ¿sí? O si se trata de alguna bradicardia o taquicardia, o si se trata de alguna alteración en el intervalo QT o en los complejos QRS, o si hay un problema de repolarización, o si hay la presencia de ondas T negativas, ¿ok? O algún otro tipo de ondas Q compatibles con un infarto al miocardio previo. Entonces, lo primero es el electrocardiograma. Vamos a ver. Les traigo este video. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor San Agustín y en este vídeo quiero hablar del síncope. ¿Qué es el síncope? Es una pérdida de consciencia que es breve, es transitoria, suele ser menos de 20 segundos, puede durar hasta un minuto y con una recuperación completa. ¿Cuál es la causa? Pues es una hipoperfusión cerebral global, momentánea, que es la que dará la pérdida de consciencia. O sea que este es un mecanismo importante. ¿Por qué? Pues es para distinguirlo
de otras pérdidas de conciencia, por ejemplo, las debidas a hipoglucemia, las debidas a ataque epiléptico, las debidas a alteraciones en los iones, intoxicaciones por drogas o, por ejemplo, por ataques isquémicos transitorios, en los que hay una pérdida de conciencia transitoria, pero el mecanismo no es por el que decimos de una disminución de la perfusión cerebral global. Esto es interesante porque dentro de las pérdidas de conciencia, podríamos distinguir dos tipos, unas que serían las transitorias y otras que serían las prolongadas, que en este caso, el caso concreto sería el coma, ¿no? Y dentro de las transitorias ya hemos dicho que el síncope es una de ellas, pero tenemos estas otras de aquí que hemos citado que serían también serían transitorias. Hay unas situaciones especiales en las que hay una caída al suelo y que simulan un síncope, pero que no son ninguna de estas opciones. Por ejemplo, sería la cataplegia o drop attacks, que en este caso no son síncopes ni son pérdidas de conciencia. Hay una situación que es interesante saber, que es el presíncope. Presíncope sería una situación inicial en la que la persona se queja se pone pálida, se queja de mareo, como de inestabilidad, y que no llega a ser síncope. Entonces recibe este nombre. A veces es, digamos, el aura o la situación inicial que existe antes de que se produzca el síncope, ¿no? Que la persona está pálida, con sensación de mareo, sudorosa, que nota que le va a dar algo y entonces aparece el síncope. Normalmente, si no hay aura, es posible que sea cardiológico, ¿no? De origen cardíaco. Entonces, bueno, el aura, el que te diga que sepa, que sabe que le va a dar, te puede orientar un poco al principio. Es una situación bastante frecuente, un 25% de la población durante su vida tiene un episodio, varía según los libros, y hay dos picos de edad en los que aparece con más frecuencia el síncope. Uno de ellos es entre los 15 y los 20 años y el otro es a partir de los 60 años. Este de aquí es más frecuente en mujeres jóvenes, un poco más frecuente, y el de mayores de 60 años suele ser por hipotensión ortostática y cardiogénico. Entonces, ¿qué tipos de síncope podemos tener? Bueno, pues hay tres tipos fundamentales. El más frecuente sería el síncope de tipo reflejo. También le llaman neuromediado. Después tenemos el síncope ortostático, que es un poco menos frecuente. Y por último tenemos el síncope cardíaco. De estos hay diferentes tipos. El reflejo, el más frecuente, es el síncope vasovagal. Después tenemos los síncopes situacionales. Tenemos también el síncope carotidio. Y hay otros, como por ejemplo el glosofaríngeo, el que se produce en embarazadas en el último trimestre. Y después tenemos otro tipo que es interesante, que es el atípico. Luego los explicamos. En cuanto al ortostático, tenemos el clásico, que es el más importante, el inicial, el retardado y después un caso concreto que sería el síndrome de taquicardia
ortostática postural. Luego hablamos de ellos. Por último, tendríamos el cardíaco, que es el menos frecuente, pero es importante, que básicamente se debe a arritmias, que sería la causa más frecuente, y después cardiopatías o alteraciones estructurales. Empezamos por el síncope reflejo o neuromediado. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Hay un desencadenante, algo que desencadena todo el proceso, y lo que se provoca es una activación vagal, parasimpático, y una inhibición del sistema nervioso simpático. Esto dará lugar a una vasodilatación y a una bradicardia. Claro, esto se intentará compensar por una serie de reflejos cardiovasculares que son complejos, pero no será suficiente en este caso. Entonces, ¿qué ocurrirá? Habrá una disminución del gasto cardíaco, disminución de la presión arterial y entonces ya la hemos liado. Se producirá la hipoperfusión cerebral global y el síncope. ¿De acuerdo? O sea, este es un esquema que tenemos que recordar. Lo voy a borrar. Entonces, el primero de ellos es el síncope vasovagal. ¿Qué ocurre en esta situación? El mecanismo es el mismo que hemos comentado, es lo que llaman lipotimia o es el desmayo común, es el más frecuente y se da porque sumamos una emoción, que puede ser ansiedad, depresión, un estrés muy fuerte y un desencadenante. El desencadenante puede ser estar mucho tiempo de pie, olores, un contexto sanitario en el que te van a sacar sangre o te van a hacer una punción, el estar cansados, tener calor, olores desagradables. Y entonces aquí lo típico es que empecemos con unos pródromos, lo que llamamos aura anteriormente, en el que habrá una sudoración, una palidez, una sensación de mareo y de inestabilidad y se precipita el síncope. Ya he dicho que es el más frecuente, es la lipotimia normal y normalmente se da en gente joven. Después tenemos el situacional. Como el nombre nos indica, se da en determinadas situaciones que pueden ser, por ejemplo, la micción, la defecación o también al deglutir o con tos, haciendo ejercicio, con estornudos. En fin, es típico debido a la micción y a la defecación. Normalmente la micción aparece más en mujeres y el de la defecación se da más en hombres. Es más frecuente en ancianos o en personas mayores y se produce por un mecanismo como el anterior. Lo que pasa es que aquí se asocia una maniobra de Valsalva, de hacer fuerza aguantando la respiración, con la estimulación parasimpática o vagal al vaciarse la vejiga o el recto. El mecanismo es parecido al anterior. Después tenemos el síncope carotídeo, que también es más frecuente en personas mayores y en ancianos. Y básicamente es una estimulación del nodo sinusal. Lo que ocurre es que es hipersensible, se estimulan con más facilidad los vasoreceptores y por presión o estiramiento, y entonces lo que ocurre es que se desencadena también la estimulación parasimpática, la inhibición simpática y todo el mecanismo que he explicado al principio que desencadena el síncope. En las situaciones en las que se suele producir es, por ejemplo, al apretarse el cuello de la camisa, por ejemplo, también al ponerse la corbata, incluso al afeitarse y también girando el cuello puede ocurrir. Después tenemos el síncope glosofaríngeo. Es parecido a los anteriores, el mecanismo, pero se desencadena por dolor en la parte posterior de la faringe. Y el de las embarazadas es un síncope que se produce, en este caso es en el tercer trimestre, y normalmente es en decúbito supino, boca arriba, el feto comprime la vena cava
inferior disminuye el retorno venoso, el gasto cardíaco y desencadena los mecanismos anteriores con el síncope. Después hay un caso especial que sería el atípico, que provoca dificultades en el diagnóstico de complicaciones y consiste en que estando de pie, sin ningún desencadenante de los que hemos comentado antes, la persona pierde la consciencia. Es más difícil diagnosticarlo y normalmente se hace descartando causas cardíacas. Después tenemos el síncope por hipotensión ortostática. En este lo que ocurre es que estamos en decúbito supino, pasamos a bipedestación y lo que ocurre es que hay un remanso de sangre que queda en las extremidades inferiores y en la zona del bazo, lo que causa una disminución del retorno venoso, una disminución del gasto cardíaco, una disminución de la presión arterial y esto se intenta equilibrar por una serie de reflejos cardiovasculares que lo que hacen es provocar una estimulación simpática y una inhibición parasimpática, de forma que esto se equilibra, todo este fenómeno de aquí se equilibra y con una vasoconstricción y un aumento de la frecuencia cardíaca, una taquicardia, conseguimos equilibrar esto y que no haya problemas. Cuando este mecanismo falla, tenemos el síncope. Entonces, ¿qué tipo de síncopes por hipotensión ortoestática tenemos? El típico síncope por hipotensión ortostática clásica, en el que nos encontraremos que cuando se pasa del decúbito supino a la bipedestación, tras 2 minutos hay una disminución de la presión arterial sistólica mayor o igual a 20 milímetros de mercurio y una disminución de la presión arterial diastólica mayor o igual a 15 milímetros de mercurio. Cuando hacemos el diagnóstico, además de encontrar estas cifras, que pueden ser, es un fenómeno que puede ser frecuente en ancianos, también nos encontramos síntomas de pródromos del síncope o de presíncope. Entonces, estos dos factores son los que nos orientan a que el síncope ha sido por hipotensión ortostática. Aquí se suele producir una taquicardia más que la bradicardia ligera que se produce en el caso del síncope vasovagal que hemos explicado antes. Tenemos otros tipos, como serían el inicial o el retardado, que en estos casos, en el inicial, por ejemplo, hay una disminución de la presión arterial que puede ser mayor a 40 milímetros de mercurio, muy rápida, pero que también se recupera muy rápido. O sea, en la parte inicial es la más exagerada, pero en el clásico normalmente son 2 minutos lo que se espera entre el paso del decúbito supino a la bipedestación, se esperan 2 minutos para medir la presión arterial, la diferencia entre ambas. Aquí, en cambio, puede ser una diferencia de segundos. En el caso del retardado, que es todo lo opuesto, esta disminución de la presión arterial es mucho más lenta y progresiva al ponerse de pie. Esto ocurre más en ancianos. Después tenemos otras situaciones, como por ejemplo la hipotensión que se da en el síndrome de taquicardia ortostática postural, en el que nos encontramos un aumento de la frecuencia cardíaca al ponerte en bipedestación mayor a 30 latidos por minuto respecto al reposo o una frecuencia mayor a 120 latidos por minuto. Todo esto al ponerse de pie. Esto va asociado a una inestabilidad de la presión arterial, también con bajadas de la tensión arterial y se da con más frecuencia en mujeres. ¿Cuáles son las causas de la hipotensión ortostática que provocan estos síncopes? Pues normalmente nos podemos encontrar hipovolemias. Esto puede ser debido a hemorragias, puede ser debido a una deshidratación secundaria a diarreas o a vómitos. Después tenemos el efecto de tóxicos, como por ejemplo el alcohol. Después fármacos, todos los hipotensores, todos los fármacos para la hipertensión arterial, como por ejemplo los diuréticos, IECAs, vasodilatadores, y después también tenemos todo el conjunto de los antidepresivos, ansiolíticos, fenotiacidas, también están los nitratos. Todos estos son situaciones que pueden provocar hipotensión ortoestática. Además de estas causas, tenemos otras causas más
raras, menos frecuentes, que son las afectaciones del sistema nervioso autónomo, que puede ser una afectación secundaria, por ejemplo, a neuropatías, puede ser una neuropatía diabética, alcohólica, puede ser urémica, traumática, infecciosa. Y después tenemos las afectaciones del sistema nervioso autónomo primarias, que en estas podemos tener algunos tipos del Parkinson y, por ejemplo, síndromes como el de Shire-Drager y otros que no voy a entrar. Y por último tenemos el síncope cardíaco, es el menos frecuente y puede ser debido por una parte a arritmias y por otra parte a lesiones estructurales del corazón. Las arritmias son las más frecuentes. Puede ser tanto por un aumento de frecuencia cardíaca como una bajada de frecuencia cardíaca. Normalmente en personas sanas una frecuencia cardíaca mayor de 180 o una menor de 40, si está erguido, puede llegar a provocar el síncope. Hay variaciones individuales. Casos de este tipo pues sería, por ejemplo, el bloqueo auriculoventricular de segundo y de tercer grado. Tenemos las taquicardias ventriculares, las disfunciones del nodo sinusal, también tenemos las taquicardias supraventriculares. Bueno, no voy a entrar en esto porque ya haré otros vídeos sobre arritmias, pero bueno, hay casos que son más raros, por ejemplo, que son hereditarios, el síndrome de Brugada, la displasia ventricular derecha hereditaria o los síndromes de QT largo. Aquí en el QT largo hay que tener en cuenta también que puede estar provocado por fármacos, entonces habría que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, la carbamazepina, la cisaprida, fenotiazina, terfenadina y otros muchos. Luego están las estructurales. Estas son, es lógico, ¿no? Pues son la estenosis, por ejemplo, aórtica, la estenosis mitral, pueden provocarlo, la miocardopatía hipertrófica obstructiva, tenemos el taponamiento cardíaco, el tromboembolismo pulmonar, también los mixomas o los trombos auriculares y también podríamos mencionar el infarto agudo de miocardio, que normalmente esto síncope en este contexto seguramente estará asociado a alguna arritmia y tendrá mal pronóstico. En algunas clasificaciones añaden los síncopes de tipo cerebrovascular, sería por ejemplo el síndrome de robo de la subclavia, pero son raros, estos son muy raros. En cuanto al diagnóstico, no es demasiado complicado si has seguido hasta aquí. Hay que distinguir entre el síncope reflejo o neuromediado, el ortoestático y el de origen cardíaco. Es importante descartar el más grave, que es el cardíaco, y esto, por supuesto, pues se hará con la historia clínica, haciendo una historia clínica completa, con su anamnesis y la exploración física. No tiene más misterio. Es muy importante preguntar por los testigos, que la persona te diga en qué circunstancias se ha producido, el consumo Ya casi de termino. fármacos, enfermedades previas, enfermedades hereditarias, en fin, habrá que hacer una exploración física cardiológica, una exploración física neurológica, habrá que auscultar por si hay soplos a nivel cardíaco, carotidio, pruebas complementarias, pues está claro que el electrocardiograma será importante para descartar una arritmia que pueda haber en ese momento, o bloqueos, taquicardias, lo que hemos comentado antes, aunque a veces hará falta monitorizar para ver si aparece algo que en un momento concreto no hay o no aparece. Una analítica general también es de sentido común hacerla y normalmente podrás diagnosticar muchos casos. Y en los casos en los que no puedas, normalmente serán taquicardias paroxísticas que no han aparecido, no las has detectado en el momento de explorar al paciente y al realizar el electrocardiograma, o síncopes vasovagales que son atípicos. Posteriormente, otras pruebas que se suelen hacer es el ecocardiograma, después tenemos el Holter. En el caso de las hipotensiones ortostáticas, si son importantes, pues está el TIL test, lo que llaman tabla basculante. Pues también hay un tipo de Holter, que es el Holter implantable, que es interesante porque es subcutáneo y puedes monitorizar el electrocardiograma durante mucho tiempo, durante un año, incluso hasta 3 años.
Pruebas como, por ejemplo, un cateterismo cardíaco, pues se realizarán si sospechas que ha habido alguna patología coronaria. Entonces ya irás haciendo el diagnóstico diferencial. ¿Cuál es el pronóstico? Pues dependerá de la causa. Normalmente las más graves suelen ser las cardíacas y las más leves, los síncopes vasovagales o los ortostáticos. Esto no quiere decir nada porque si son unos síncopes vasovagales muy frecuentes y dan lugar a traumatismos graves, pues entonces será una situación grave. Muy bien. Entonces, ese video me parece de los más completos que he encontrado para poder explicar lo que les mencioné de que venían en las guías de los tipos de síncope. Entonces, ya una vez que tenemos esa información, vamos como a trasladarlo a un caso clínico más concreto. Tenemos una femenina de 60 años que acude a urgencias porque ha presentado como manifestación clínica una pérdida brusca y transitoria del conocimiento acompañado de pérdida del tono postural con una recuperación espontánea y completa. Cuando hacemos la exploración, vemos que la presión anda en 100/70, ahí se me fue un 0, perdón. La glucosa en 87, está bien la glucosa, recordemos que una hipoglucemia es abajo de 70. La frecuencia cardíaca en 75, sin embargo, cuando estamos escuchando el corazón lo notamos arrítmico. En ese momento no escuchamos soplos, el abdomen está blandito, no hay dolor, no detectamos algún otro tipo de alteración en la exploración neurológica. Las preguntas con estos datos tan sencillos que les acabo de dar, ¿qué tipo de síncope presenta la paciente? ¿Alguien que quiera mencionarlo? Síncope cardíaco. Así es. ¿Qué te hizo pensar que podía ser de origen cardíaco? Arritmia. La arritmia, ok. Ahora, una vez que ya tenemos como esa orientación de, se escucha rítmico, ¿qué estudio le solicitarías a esta paciente para ver qué tipo de arritmia es? Un electro. ¿Mande? Un electro. Un electrocardiograma, así de sencillo, ¿ok? Si en el electrocardiograma que le estás haciendo a la paciente, digamos que ya pasó bastantes horitas de que se sintió mal y ya al momento de hacer el electro ya no está rítmica, como que dices, caray, pero hace ratito que la escuché, sí. ¿Qué otro estudio podrías hacerle si en el electrocardiograma no logramos identificar el momento de la arritmia? Porque hay arritmias transitorias, es decir, que duran segundos, minutos, ¿ok? El siguiente estudio que le pedirías, ¿cuál sería? Un Holter de 48 horas. Un estudio Holter. Para los que no sepan qué es un estudio Holter, es como traer un electrocardiograma puesto durante todo un día o 2 días. Básicamente no son los típicos chupones que ustedes han visto en los carritos de electro de servicio de urgencia, sino son como unos parches que se pegan muy bien, que van conectados como una grabadorcita pequeñita que van colgando aquí los pacientes y ellos pueden hacer sus actividades del día a día sin problema y la grabadorcita pues va haciendo eso, grabando el ritmo durante 24 horas. Entonces, muy bien, ya ven, como si saben, entonces se hace un estudio Holter. Muy bien. Entonces, vamos a ver otro caso clínico. Esta es una chavita de 16 años de edad con antecedente de síncopes recurrentes. El último episodio lo refiere estando en misa de mañana temprana, parado en ayunas, presentó sensación de palpitaciones muy rápidas y calor, visión borrosa, no podía oír, una breve pérdida de la conciencia. La testigo que estaba a su lado la notó muy pálida, con sudoración profusa, movimientos anormales breves, se recuperó progresivamente,
Se despierta la paciente en el piso y también refiere que ella ya ha tenido de 5 a 6 episodios previos estando de pie, 3 después del ejercicio en clase, otro porque tuvo fiebre y otro al pararse bruscamente. ¿Qué tipo de síncope presenta esta paciente? De reflejo. Ah, sí, ahí se cruzaron dos. Una dijo reflejo, otro dijo neuromediado. ¿Qué comentaron, perdón? Es lo mismo reflejo que neuromediado, ¿ok? Ah, sí, yo dije reflejo. Ok. Bueno, sí podría ser uno por reflejo. ¿Qué te hace pensar que es el de reflejo? Hay varias cosas que te dan como idea que puede ser de reflejo. Neuromediado. El hecho de que ya ha tenido varios episodios previos, puede ser uno, ¿ok? ¿Qué otra cosa? También podría ser porque es una joven, ¿no? Es joven, siente como pródomos, como eso que decía en el video de auras, ¿no? Porque la paciente dice, tengo sensación de palpitaciones, se me iba la vista, sentía que no podía oír, eso le está refiriendo ella, sentía como un calor, un bochorno. Esos son síntomas pródomos, o sea, antes de que te dé el síncope, ¿sí? Muy bien, ese es otro dato, la edad, muy bien. Ok. ¿Y qué estudio le pedirías a esta paciente como para corroborarlo? ¿Qué le harías a esta pacientita? Pues para empezar a checar sus signos vitales, ¿verdad? ¿Cómo anda de la presión? ¿Cómo está su frecuencia cardíaca? Una exploración física completa. A lo mejor le pediríamos unos estudios. Recuerdan que en el video decía que se le tienen que hacer mínimo unos estudios generales, ver si esta paciente no tiene anemia, ¿ok? Eso es bien importante. Ver si no tiene algún problema de la tiroides. Generalmente las que tienen hipotiroidismo tienden a tener estos como síntomas de que se les baja la presión, de que pueden tener este tipo de síncopes, ¿ok? Y algo más que podemos pedir, si nos queda la duda, es lo del TIL test, que es la mesa basculante, ¿ok? Las ponen a las pacientes literal como si fuera en una cama, ajá. La cama puede hacer movimientos de inclinación y generalmente de hacer un movimiento brusco puede desencadenar esos síntomas. Vamos con el siguiente caso clínico. Masculino de 82 años, sin antecedentes previos. Desde hace 5 meses tiene temblor en reposo, alteración del carácter, deterioro cognitivo, y desde hace 2 meses cuadros sincopales de repetición, estando parado o al levantarse de la cama, sin pródomos, con rápida recuperación en el piso, exploración física cardiovascular normal, no les escucha ni soplos, ni arritmias, hipertonía y aquinesia, eso sí se observa, temblor en reposo, se le hace un electrocardiograma y todo está dentro de lo normal. ¿Qué le puede estar pasando a este paciente? Es un síncope de hipotensión ortostática. Ortostática. Muy bien. ¿Debido a qué padecimiento les está sugiriendo aquí? Por la enfermedad de Parkinson. Parkinson. Por disfunción autonómica o enfermedad del Parkinson. Muy bien. Entonces, generalmente estos pacientes, conforme más avanza la enfermedad, más síntomas presentan. Entonces, aquí es lo mismo, hacer la historia clínica, checarle la presión arterial, verificar que no tenga una causa de origen cardíaco, sobre todo por la edad, no porque tenga Parkinson no significa que no vaya a tener la enfermedad cardíaca.
ahí ya les están diciendo enfermedad que ya le habían hecho un electrocardiograma, ¿ok? Entonces se descartan otras causas. Muy bien. Sufrir una lipotimia es algo que nos puede pasar a todos, y averiguar cuál ha sido la causa es fundamental para evitar una muerte súbita por fallo cardíaco o para poder tratar con suficiente antelación una enfermedad neurodegenerativa como la epilepsia o el Parkinson. Pero lo normal es que solo sea una pérdida de conciencia transitoria, con recuperación espontánea sin mayores consecuencias, lo que se llama un síncope vasovagal o neuromediado, un reflejo del sistema nervioso autónomo. Lo describe el cardiólogo José Luis Merino. Pues el paciente le baja la tensión y el corazón se pone muy lento. Eso hace que le llegue poca sangre al cerebro y eso hace que haya una pérdida de conocimiento, caída al suelo, y cuando eso, como es pasajero, pues cuando se restaura la presión, pues el paciente se recupera y está como si no hubiera pasado nada. Algo similar le pasó a Marino Pérez, un estudiante de 16 años. Estábamos haciendo un calentamiento, lo acabábamos de terminar, pero yo ya notaba un poco la respiración distinta. Nos juntamos en el centro para ver unas técnicas y se me nubló la vista. Empecé ahí a oír las voces lejanas y no recuerdo nada más. Este adolescente madrileño sintió un malestar general antes de caer al suelo redondo, síntomas propios de un síncope vasovagal, lo que los médicos llaman pródromos. La doctora Ana Martínez lo aclara. Diréis, ¿qué son los pródromos? Lo que os he comentado antes de sudoración profusa, náuseas, sensación de mareo. Algunas personas no sienten estos pródromos, como le pasa a Carlos Cruz. Ninguno, no tengo ningún síntoma, simplemente me desmayo y punto. No hay síntomas. ¿Y qué desencadena el síncope? Normalmente el calor o el estrés, pero también el dolor o un aumento de la presión dentro del abdomen. Toser demasiado fuerte, después de una micción espontánea muy prolongada por la noche, tras la defecación. El síncope es el clásico enemigo de los soldados, pero actúa de manera muy eficaz durante la celebración de la Eucaristía. En misa, en pacientes con un poquito de edad un poquito avanzada. En los domingos hay bastante síncope vasovagal por ese motivo. En cualquier caso, los médicos necesitan descartar que sea de origen neurológico o cardiogénico. Sobre todo buscan arritmias del corazón y someten al paciente a la prueba de la mesa basculante. El cardiólogo Antonio Hernández lo explica. Consiste en estudiar el comportamiento de la frecuencia cardíaca y la tensión arterial con los movimientos de una mesa que se inclina, como ven en este caso, a una angulación de 60 a 80 grados para ver las variaciones de la tensión y la frecuencia cardíaca e intentar reproducir los síntomas del paciente. El síncope. En el caso de Carlos, el resultado es negativo, ni un solo pródromo. El médico lo remite de nuevo al servicio de neurología. Su experiencia le dice que hay que vigilar de cerca al corazón durante 2 años. A pesar de esto, la consecuencia más grave de un desmayo por síncope vasovagal sería la fractura de un hueso o un golpe en la cabeza. Puedes hacer una hemorragia cerebral por el golpe, una herida importante, tener fracturas, tener contusiones que sean mucho más graves que el síncope en sí. Desmayarse, por tanto, solo es un susto, y quien padece de síncope vasovagal lo puede evitar alejándose del calor y del estrés, y cuando llegan los famosos pródromos, tumbarse en el suelo boca arriba, apoyar las piernas en alto y tomar algo de sal. Cuidar nuestras casas. Muy bien. Entonces, con todos estos ejemplos, yo espero que ya les haya quedado pues claro de qué estamos hablando, de qué se trata lo del síncope. ¿Alguna duda de la clase del día de hoy? Doctora, ¿qué tiene de importante para la recuperación el usar alcohol con los pacientes que tienen síncope?
No se ha visto una relación directa de que el alcohol sea el que recupera después de un síncope. La verdad es que se va a recuperar solito, no es necesario eso. Lo que sí podemos hacer es elevarle las piernas al paciente, ponerlo en una posición segura, acostarlo, darle en cuanto en cuanto recupere el estado de conciencia, darle a beber líquidos, si inclusive algo con sal, la sal hace que la presión se eleve también. Algo más que podemos hacer es en ese momento en el que el paciente todavía no se desmaya, pero ya se está sintiendo mal, acostarlo y ponerlo en posición que contraiga músculos, por ejemplo, los brazos, que los tense, los pegue al pecho, las piernas igual, que las estire, las tense y las cruce, las eleve. Generalmente tiene que elevarlas como si estuviera poniéndolas arriba de una silla. Todas esas medidas ayudan a mejorar el retorno venoso, aumentar la presión arterial y por lo tanto la frecuencia cardíaca para evitar que se desmaye. Eso sí pueden hacer desde antes. Lo del refresco, la coquita, el alcohol, la verdad es que pues bueno, son como pues cosas que se han utilizado pero que no tienen una base científica, ¿ok? A lo mejor lo de la coca o el refresco por el líquido, ¿no? Lo único, o el azúcar que a lo mejor también se pueden combinar factores de que sea una paciente que ya tiene que es propensa a síncopes reflejos y aparte no desayunó o tiene largas horas de ayuno y pues bueno, a lo mejor por eso le funcionó lo del refresco. Pero de ahí en fuera no, la verdad es es mejor lo de la posición segura que te estoy diciendo, lo de la contracción de los brazos y las piernas, la elevación de las piernas, el darles de beber líquidos o algo con sal. ¿Alguien más? Sí, el video que nos mostró, ¿lo podemos encontrar en YouTube o no lo podría pasar? El del doctor San Agustín, sí lo pueden buscar como síncope, clasificación de síncope del doctor San Agustín. Se los puedo pasar también si gustan, pero lo pueden encontrar muy fácilmente. Es el que tiene un poquito más vistas. ¿Alguien más? Sí, bueno, de este tema, repasen lo de la clasificación, por favor, porque luego en el examen sí se me andan confundiendo. Básicamente lo que hago es ponerle unos casitos clínicos como los que les puse aquí, son muy parecidos. Entonces, pues es lo único que tienen ahí que repasar, ¿ok? Sí, doctora. Muy bien, ahorita nos ponemos de acuerdo para ver con su jefa de grupo para ver reponerle las clases